Daniel García, el abogado de Juan Pablo Guanipa, a quien ya tenemos en pantalla, ha denunciado el día de hoy, 26 de mayo, que la vida de Juan Pablo Guanipa corre peligro tras su detención el pasado 23 de mayo. A través de esta entrevista ha hecho una denuncia pública al régimen, en especial a Tarek William Saab. Escuchemos de qué se trata este pronunciamiento. Doctor, bueno, para que nos actualice, el propio Juan Pablo Guanipa lo nombró a través de un video. Entiendo que fue hasta incluso sorpresa para usted. Hasta este momento le han permitido adjudicarse a usted como el abogado defensor del dirigente de Juan Pablo Guanipa. ¿Saben incluso dónde podría estar? Fíjense, el hecho de que Juan Pablo Guanipa en ese video manifestó su voluntad de designarme y honrarme, porque verdaderamente es un honor para mí poder representar a Juan Pablo Guanipa. Vean ustedes que ese video es un hecho notorio comunicacional que nuestra sala constitucional desde el año 2000, después en el año 2009, ha dicho que los hechos notorios comunicacionales no ameritan ser probados. Los jueces deberían de tomar este video como la designación de manifestación de voluntad de Juan Pablo Guanipa. A pesar de ello, pudimos enterarnos de manera extraoficial que Juan Pablo Guanipa fue presentado ante un tribunal de control con competencia en delitos vinculados al terrorismo el día sábado, y esta presentación se hizo de forma telemática y además se le impuso un defensor público, sabiendo que Juan Pablo Guanipa había designado un defensor de confianza. Nosotros no fuimos notificados de ello. También nos pudimos enterar de que esa audiencia se realizó en presencia, por supuesto, del Ministerio Público, y que le habían atribuido delitos como es el catálogo de todos los presos por naturaleza política, como son terrorismo, financiamiento del terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir. Y esa es la situación. ¿Dónde se encuentra Juan Pablo Guanipa en este momento? Lo ignoramos. ¿Cuál es su situación física? ¿Cuáles son sus condiciones de salud? Lo ignoramos porque hasta ahora, a pesar de que el ministro de Interior, Justicia y Paz y el fiscal general de la República, en comunicación emanada de ese despacho, dijeron que le iban a respetar su garantía y el debido proceso. Esto no ha sido así y ya comenzó la violación de la que estamos acostumbrados en Venezuela. Usted tuvo oportunidad, tengo entendido, de ir el fin de semana a los tribunales. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dijeron cuando fue? ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo de parte de ellos? Sí, el día sábado, el día domingo, acudí a la sede del Palacio de Justicia y en ambas oportunidades ni siquiera me permitieron el acceso a las instalaciones. Ni siquiera me supieron informar de qué tribunal con competencia en terrorismo estaba de guardia. Es decir, opacidad total. Un proceso que es forzar el término proceso, es forzar el término justicia, lo que ellos pretenden hacer cuando verdaderamente estamos en presencia de un secuestro con apariencia judicial. Doctor, ¿qué es lo que espera que ocurra esta semana con este caso? Conociendo todos los antecedentes de lo que hemos vivido, usted incluso ha sido abogado defensor de otros presos políticos y pareciera que en esta oportunidad es muchísimo peor la situación que están viviendo los presos. Sí, totalmente. Esta situación se ha agravado enormemente, ya no se cuidan las formas. Anteriormente, por lo menos, le permitían que tuviera un defensor de confianza, que es lo mínimo que se le puede garantizar a una persona que está privada de su libertad, que es que se defienda, que es que tenga su abogado de confianza. Ya esto no existe. Entonces, yo siempre digo que este tipo de proceso, entre comillas, lo que vamos a un paradigma de fusilamiento, donde esa persona no tiene derecho a defenderse, no tiene derecho a probar que no ha cometido nada, no tiene derecho a ser oído, no tiene derecho a recurrir de las decisiones adversas a su libertad. Es decir, no estamos cumpliendo con el debido proceso y Venezuela no está amparada por el Estado de Derecho. ¿Considera usted que Juan Pablo Guanipa en este momento su vida corre peligro? Totalmente.
Sabemos cuántas personas han muerto en cautiverio estando en custodia del Estado. Juan Pablo Guanipa padece unas patologías. Él necesita unos medicamentos diarios. Es por eso que aprovecho a hacer un llamado a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja Venezolana, que se haga partícipe de esta situación y que pueda, por lo menos pueda pedir verlo para que garantizarle que esos medicamentos se le estén suministrando. Esta ilegalidad de que fue presentado sin su defensa de manera telemática, ¿qué constituye en el debido proceso todo esto? Mira, lo mínimo que se le puede garantizar a un preso es que él pueda defenderse. El hecho de tener un defensor que no es de su confianza y conociendo cómo es Juan Pablo Guanipa, me imagino que lo refutaría, lo rechazaría, sin embargo se lo impusiera. ¿Qué implica eso? Que ese defensor no va a solicitar alguna nulidad. ¿Y usted sabe quién es? ¿Le dieron el nombre de ese defensor público? No tengo el nombre. Además que no acostumbro a hablar de las personas, ¿no? Me gusta hablar de la institucionalidad, en este caso la defensa pública, quien debe velar porque esa persona pueda ejercer los recursos, es decir, las impugnaciones, de alegar en su favor todo aquello que le favorezca, además de presentar excepciones, de contestar una acusación, y esto lamentablemente no se hace cuando tienen este tipo de defensa. Doctor, bueno, para que nos actualice... Muy bien, hemos escuchado entonces al abogado de Juan Pablo Guanipa, Joel García. Joel García ha hablado el día de hoy y ha denunciado justamente que la vida de Juan Pablo Guanipa corre peligro tras su detención del 23 de mayo. En esta entrevista en EBTV Miami, el abogado expresó su preocupación por la integridad física de su representado y recordó que Guanipa debe tomar unos medicamentos diarios. Sabemos cuántas personas han muerto en cautiverio estando a custodia del Estado. Juan Pablo Guanipa necesita medicamentos. Hizo un llamado a la Cruz Roja Internacional y a la Cruz Roja Venezolana para que se involucren y pidan ver a Guanipa y confirmar que estos medicamentos se les estén suministrando. Ya pasaron 3 días desde el arresto de Guanipa. Sus familiares han denunciado que el Estado ha violado todos sus derechos y el debido proceso. Pero vamos a escuchar otra parte del abogado de Juan Pablo Guanipa, cómo él cuenta que se sorprendió que haya sido justamente designado por Juan Pablo Guanipa como su abogado. Vamos a escuchar porque esta es una primera parte y esta es de justamente cuando a Juan Pablo Guanipa lo arrestaron. Lo tenemos, escuchemos cómo fue su designación como abogado. Hemos escuchado la denuncia que ha hecho al régimen, pero vamos a escuchar para aquellos que no tienen el contexto completo y luego vamos a ver con la denuncia, porque esto no queda aquí. Ha hablado el hijo de Juan Pablo Guanipa, ha hablado otro familiar y en breve vamos a tenerlo. Hoy lamentablemente me pude enterar de esta desagradable noticia y también del video que dejó designándome como su defensor de confianza y que para mí es un honor verdaderamente representarlo. Por otro lado, lo que te puedo decir es que voy a tomar como que es muy cierta la palabra del ministro de Interior, Justicia y Paz, que dijo que a Juan Pablo Guanipa se le iban a respetar todos y cada uno de sus derechos. Igualmente el comunicado del Ministerio Público, donde dice que, como siempre, se le va a respetar el debido proceso. Entonces quiero que cumplan y honren esa palabra, y esto comienza con el sagrado derecho a la defensa. Juan Pablo Guanipa tiene derecho a defenderse y a contar con una asistencia jurídica, y en este caso su defensor de confianza, como lo ha manifestado allí a través de ese video, de ese material, de que su abogado de confianza fue designado a mí. Esa responsabilidad me la designó a mí. Igualmente, ese debido proceso contempla de que en la audiencia de presentación debo estar yo acompañando a Juan Pablo Guanipa. Ese debido proceso también comporta de que debe tener acceso a las actas, debe contar con los medios y el tiempo necesario para desvirtuar la presunción fiscal, además de que se le debe presumir inocente, de que sea juzgado por un juez natural, competente, idóneo, además de que no está obligado a confesarse culpable ni a declarar contra sus familiares en cuarto grado y segundo grado de consanguíneo y segunda afinidad.
además de que el principio de legalidad, tanto sustantivo como formal, se le debe respetar. Es decir, voy a tomar como cierta esas palabras del ministro, como cierta ese comunicado de Tarek William Saab como fiscal general de la República, y desde ya se debe empezar que se le designe su abogado de confianza, que recae esa responsabilidad sobre mí, y que en la audiencia de presentación debo estar como su defensor de confianza. De no ser así, entonces es una vulgar mentira, una más, y así quedarán. Joel, bueno, todo me imagino que te tomó por sorpresa, o ya habías conversado con Juan Pablo previamente de que en caso de que él quedara detenido o que cayera en las manos del régimen, tú serías la persona encargada de asumir esta responsabilidad, porque hay que tener bastante confianza para designar a una persona y hacerlo de conocimiento público de que esta será la persona encargada de defenderme ante los atropellos de la dictadura venezolana. Por supuesto que este video me tomó por sorpresa, pero desde hace mucho tiempo yo he representado a varias personas del Partido Primero Justicia. Recordemos que yo estuve con Fernando Albán, con Juan Carlos Requesén, otros personeros de Primero Justicia. Siempre ellos han confiado en mi ejercicio profesional, y por supuesto que el video me tomó por sorpresa, pero es un honor, como se los dije antes, me honra que tenga esa confianza hacia mí. Hay una pregunta que muchos se estarán haciendo. ¿Realmente podemos confiar en la justicia venezolana para esa defensa de Juan Pablo Guanipa? Porque hemos visto ya el actuar de la dictadura durante los últimos 25 años, pero ¿se puede seguir creyendo en un sistema de justicia que está secuestrado y que está roto, defender a alguien que sabemos que ha emprendido una lucha para la libertad de nuestro país, Venezuela? Bueno, el confiar precisamente cuando un sistema de justicia es opaco, si no permite que se le designe defensa, si las audiencias las hacen de madrugada, si no se le permita que su abogado de confianza se le pueda conversar con él, entonces indudablemente que no podemos confiar. Sin embargo, yo estoy formado en la carrera de Derecho, yo formo futuros profesionales del derecho, yo debo hacer ese mandato que me está designando Juan Pablo Guanipa, debo hacer todo aquello que me corresponde y lo que yo aprendí en una academia, en una universidad. Si ellos me lo niegan, bueno, eso habla muy mal de ellos, no de nosotros. Nosotros somos demócratas, nosotros somos ciudadanos. Yo creo en la Constitución y la ley, no creo en los hombres que administran esa justicia. Sin embargo, me corresponde hacer lo que me corresponde hacer. Que sean ellos los que no me dejen hacer. Si ellos, como dijeron hoy, que se le van a respetar, todo comienza por el derecho a la defensa. Entonces ya vamos a ver en los próximos días si es verdad que yo voy a poder estar acompañando a Juan Pablo Guanipa en esa audiencia de presentación, si podré hacer los descargos en favor de Juan Pablo Guanipa, si podré tener acceso a las actas, en fin. Es decir, que se respete ese debido proceso, que ambos, tanto el ministro como el fiscal general de la República, se comprometieron ante Venezuela y al mundo que lo iban a respetar. Vamos a ver si esa palabra se va a cumplir. Hablando de los próximos días, ¿qué viene ahora? Porque ya se monta este show televisivo donde muestran la captura de Juan Pablo. Además, el mismo Diosdado Cabello admite que le quitó el audio para que Juan Pablo no pudiera enviarle un mensaje en clave a las personas que él dice que trabajan con él dentro de este grupo terrorista. Pero ¿qué acciones vienen? ¿Qué es lo que está por venir para Juan Pablo? ¿Cuándo será la audiencia de presentación? ¿Cuándo en teoría deberían permitirle conversar contigo como su abogado defensor? ¿Cuáles son los pasos que deberían seguir ahora dentro de este proceso luego del secuestro de Juan Pablo? Ok, pudimos conocer de que fue aprehendido en horas de la madrugada. Pudimos conocer a través del Ministerio Público de que así está aprehendido y que se le imputan sobre una cantidad de hechos allí que el Tarek William Saab lo estampó en ese comunicado. Lo que viene ahora es que él debe ser presentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control dentro de las 48 horas siguientes de ser aprehendido. Es decir, mañana o el domingo él debe ser presentado, pero allí
viendo esta voluntad expresada por Juan Pablo Guanipa, tienen que permitir que yo me designe como su defensor de confianza y estar presente en esa audiencia de presentación. Es decir, desde allí, y si queda privado de su libertad, el Ministerio Público contará con 45 días ininterrumpidos a partir de que se celebre esa audiencia de presentación al día siguiente, para que el Ministerio Público pueda presentar su acto conclusivo, que pudiera ser de tres formas: sobreseimiento, archivo fiscal o una acusación. Lo más seguro es que va a venir una acusación, entonces contar nosotros con el tiempo y los medios necesarios para desvirtuar esa acusación, contestar la acusación, presentar las excepciones que correspondan en defensa de Juan Pablo Guanipa. Eso es lo que corresponda por ahora. Vamos a ver si en verdad van a respetar ello, porque si no van a quedar muy mal. Yo escuché la rueda de prensa del ministro, acabo de leer el comunicado del Ministerio Público, veamos si en verdad van a honrar esa palabra. Joel, ya para finalizar y no quitarte más tiempo, tu mensaje para ese venezolano que de a pie, ese venezolano que está allí atento a todo lo que hace Juan Pablo Guanipa, porque no es una lucha de ahora, es una lucha de años que tiene dentro de Primero Justicia y bueno, todo el liderazgo que él ha tenido no solamente en el Zulia, sino ahora en toda Venezuela, porque ha sido el vocero al lado de María Corina, de decirle al régimen las cosas en su cara. ¿Cuál es tu mensaje para ese venezolano que quizás hoy por hoy sintió que le dieron una puñalada en el estómago, por la espalda, ante este nuevo secuestro, esta nueva arremetida de la dictadura venezolana? Bueno, yo siempre he dicho que en Venezuela no es necesario que usted cometa un delito para que pueda estar preso. A usted le pueden indultar, o sea, le pueden atribuir cualquier hecho, cualquier cosa, y el problema está que mientras no se le permita defenderse, y que si esa justicia es de manera unilateral, si esa justicia es opaca, entonces es muy poco lo que se puede hacer. Sin embargo, yo estoy formado en el mundo del derecho. Yo quiero ejercer el derecho, yo quiero confiar en que la ley se puede aplicar todavía, porque si no, no tuviera razón de ser que las universidades estuvieran llenas de hombres, de mujeres que quieren ser abogados porque confían de que en Venezuela algún día se va a respetar ese Estado de Derecho. Entonces hay que seguir insistiendo, hay que seguir ejerciendo lo que aprendimos a hacer, hay que creer en la Constitución, en la justicia, en la ley. Si los hombres que la administran no dan para ello, nosotros tenemos que seguir insistiendo. Joel, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido rápidamente luego de esta sorpresiva designación, como lo has dicho tú, pero que Juan Pablo demuestra confianza en ti porque, bueno, como él sabe a quién entregarle, por supuesto, su defensa y sabe que vas a seguro hacer un gran trabajo por defender dentro de esta infamia que ha emprendido la dictadura venezolana el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nerio. Bueno, vamos a estar pendientes, si se nos permite verdaderamente, si honran su palabra, y le estaré informando sobre los avances o los retrocesos de este proceso. Bien, escuchábamos entonces cuando el abogado mencionó que lo tomó por sorpresa justamente el que Juan Pablo Guanipa lo designara como su abogado defensor. Sin embargo, al inicio del programa escuchamos cómo el abogado habló el día de hoy y denunció al régimen de Nicolás Maduro. Denunció que la vida de Juan Pablo Guanipa corre peligro, pero no es la única denuncia, porque quien también se pronunció es el hijo de Juan Pablo Guanipa, a quien vamos a escuchar en breve. Ha hablado sobre la injusta detención de Juan Pablo Guanipa. Vamos entonces a tener a Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa. Muy bien, entonces hay denuncias porque la salud de Juan Pablo Guanipa corre peligro. Muy bien, vamos a escuchar entonces, ahí tenemos en pantalla al hijo de Juan Pablo Guanipa, escuchemos. Mi nombre es Ramón Guanipa, soy hijo de Juan Pablo, y denuncio públicamente que seguimos sin tener ninguna información sobre el paradero y la salud de mi padre. Hoy su abogado Joel García fue a tribunales y exigió saber dónde está recluido, cuáles son los cargos que se le imputan y cuándo será su presentación ante los tribunales competentes. Y hasta esta hora no se nos ha informado que Juan Pablo Guanipa ha sido trasladado, ni siquiera la información sobre el tribunal con competencia en terrorismo que está de guardia. A esta hora no tenemos ninguna información sobre mi padre, no sabemos dónde está, qué cargos se le imputan y qué tribunal lo va a enjuiciar. Además, denuncio públicamente la práctica telemática de presentar presos políticos de manera virtual.
y con un defensor público. Es información pública y notoria que mi padre designó a una defensa privada. Soy Juan Pablo Guanipa, venezolano. En caso de que el régimen dictatorial me detenga, quiero decir que no acepto defensa pública. Mi abogado de confianza es el doctor Joel García. La única persona competente es el abogado Joel García. Exijo que el régimen de Maduro, específicamente el fiscal general Tarek William Saab, le permita al abogado de confianza de mi papá, Joel García, constatar su integridad física ya mismo. Mi papá no debe estar ni un minuto preso, ni él ni ninguno de los cientos de presos políticos secuestrados por el régimen. Muy bien, hemos escuchado entonces la alocución del hijo de Juan Pablo Guanipa, pero vamos a leer justamente qué es lo que compartió con este video, el mensaje que ha brindado a través de redes sociales. Ramón Guanipa, no sabemos dónde ni cómo está mi padre tras más de 40 horas de su injusta detención. Además, mi papá estableció de forma pública y notoria que su abogado Joel García, cualquier intento de imponerle un defensor público será una violación directa a sus derechos fundamentales. Pero el familiar, también familiar de Juan Pablo Guanipa, también dejó un mensaje y justamente tiene que ver con lo que ha dicho el día de hoy el abogado. Juan Pablo Guanipa, el día de hoy su vida corre peligro, denunció el abogado, no le están permitiendo el acceso a sus medicamentos. Pero escuchemos mejor del familiar de Juan Pablo Guanipa. Soy Maite Linares, familiar de Juan Pablo Guanipa, y alertamos al país y al mundo que han pasado más de 24 horas desde su detención arbitraria y aún no sabemos nada de él ni en qué condiciones se encuentra. El Estado venezolano no ha informado oficialmente su paradero, ni ha permitido el acceso de sus familiares ni de su abogado. Juan Pablo es hipertenso y tiene resistencia a la insulina. Necesita tomar de manera regular los siguientes medicamentos para mantener su salud: Olmesartán 20 miligramos, Biotalol 5 miligramos, Orsema 0,5 miligramos, Domperidona 10 miligramos, Esomeprazol 40 miligramos, Leprit 25 miligramos y Vicuten en crema. Exigimos que se le permita el acceso inmediato a estos tratamientos, así como comida y todos los implementos necesarios para garantizar su salud y su integridad. El Estado venezolano tiene la obligación de respetar su vida, su dignidad y su derecho a la justicia, como también la de todos los presos políticos. Juan es un hombre íntegro, probo, con una hermosa y unida familia. Su vida ha estado marcada por la honestidad, la fe y el servicio al país. Jamás ha estado involucrado en los hechos que hoy se le pretenden imputar. Así seguimos firmes, exigiendo verdad, justicia y libertad. Bien, escuchábamos entonces también de familiares, familiar de Juan Pablo Guanipa, han pasado 24 horas, se está denunciando justamente que su vida corre peligro, pero no es la única. María Beatriz Martínez, vamos a escuchar también cómo siguen los pronunciamientos sobre la vida de Juan Pablo Guanipa y el riesgo que tiene esta. Escuchemos. Han transcurrido mucho más de las 48 horas desde la arbitraria detención de nuestro hermano Juan Pablo Guanipa. Como presidenta de Primero Justicia denuncio la violación reiterada en todas estas horas del debido proceso. Es falso lo que ha garantizado supuestamente Tarek William Saab. Hasta este momento, Juan Pablo Guanipa no ha tenido comunicación con su familia, Juan Pablo Guanipa no ha tenido acceso a su abogado privado designado para el ejercicio de su defensa y efectivamente no sabemos dónde está. No sabemos si se le está cumpliendo sus tratamientos médicos, porque no le hemos podido entregar sus medicamentos. Por lo tanto, alzamos nuestra voz y denunciamos con claridad lo que está ocurriendo. Desde este momento decimos una vez más, Primero Justicia está firme, está fuerte, está cohesionado, no solo por Juan Pablo, ni por los más de 70 nuevos presos, sino por los casi 1000 presos políticos que siguen tras las rejas, por la libertad de Venezuela. Firmes y sin claudicar. Muy bien, entonces escuchábamos las palabras de la presidenta de Primero Justicia. Han pasado más de 48 horas desde la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa y aún se desconoce su paradero. Denunciamos la violación reiterada del debido proceso para su caso. Juan Pablo no ha tenido contacto con su familia ni acceso a su abogado privado designado para su defensa. Mucho menos la ha tenido para llegar los medicamentos que requiere para su tratamiento diario. Primero Justicia está firme y cohesionada por la libertad de los más de 1000 presos políticos en Venezuela. Pero precisamente acá también tenemos a su abogado, quien también envía a través de sus redes sociales un mensaje. Primero escuchemos y luego leemos con qué acompañó este video. Nos encontramos en las afueras del Palacio de Justicia, acá en Caracas,
y hasta esta hora no se nos ha informado que Juan Pablo Guanipa ha sido trasladado, ni siquiera la información sobre el tribunal con competencia en terrorismo que está de guardia, ni siquiera nos han dicho o han querido decirnos cuál es el tribunal que está de guardia. Entonces, por lo visto, seguramente lo que van a hacer es presentarlo de forma telemática, es decir, desprovisto de su defensa de confianza, como así solicitó él, y que a tenor de lo que establece la sentencia de la Sala Constitucional sobre los hechos notorios y comunicacionales, ya nombró su defensa. Sin embargo, como aquí hacen caso a la sentencia que a ellos les interesa solamente, van a violar nuevamente el derecho a la defensa y con ello el debido proceso, a pesar que el día de ayer tanto el ministro como el fiscal general manifestaron que iban a respetar el debido proceso. Ya estamos viendo que ese respeto es inexistente. Nos encontramos en las afueras. Estamos viendo que ese respeto es inexistente y claro, el día de hoy lo ha dicho con todas sus letras. La vida de Juan Pablo Guanipa corre peligro. No hay información sobre el traslado de Juan Pablo Guanipa al Palacio de Justicia. Ni siquiera se nos informa qué tribunal con competencia en terrorismo está de guardia. Seguramente la presentación se hará de forma telemática, sin defensa de confianza y violando el debido proceso. Justamente de esto hablaba el hijo de Juan Pablo Guanipa, que no quería que sea presentación de forma telemática, y el abogado ha hablado de que se está violando ya los derechos de Juan Pablo Guanipa, pero han dejado justamente el día de hoy, hace unas horas nada más, este mensaje desde su cuenta oficial. A más de 3 días del secuestro de Juan Pablo Guanipa, denunciamos públicamente, denuncia pública, todos alerta, se está denunciando ya públicamente, denunciamos públicamente que el Estado ha violado todos los derechos y el debido proceso en su caso. Seguimos sin saber dónde está. Sus hijos no han podido comunicarse con él, no sabemos cuáles son los cargos que se le imputa y el régimen está ignorando su derecho de tener un abogado de confianza. A pesar de que nos quieren mantener a oscura, nos enteramos de forma extraoficial que el día sábado presentaron telemáticamente a Juan Pablo ante los tribunales. Le asignaron un defensor público en clara contradicción a su voluntad pública y notoria de ser defendido por Joel García, su abogado de confianza. Juan Pablo fue presentado ilegalmente en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control con competencia en delitos de terrorismo frente al juez Carlos Liendo y Alirio Mendoza, fiscal nacional 52. Repetimos, esto se hizo sin aviso ni participación de su equipo de defensa ni sus familiares y es una clara violación al debido proceso. Exigimos al fiscal Tarek William Saab que cumpla con lo que dijo en su comunicado del viernes 23 de mayo y que a Juan Pablo Guanipa se le respeten sus derechos básicos. Al juez de control Carlos Liendo le exigimos que cumpla lo que ordena la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el Código Orgánico Procesal Penal. Pedimos saber dónde está Juan Pablo Guanipa, que pueda comunicarse con su familia y que sea Joel García el abogado que maneje su caso y no un defensor público impuesto por el Estado. Entonces, fuerte y clara esta denuncia pública que el Estado, que el régimen, que la dictadura de Nicolás Maduro está violando los derechos de Juan Pablo Guanipa. Para aquellos que se lo perdieron, vamos a escuchar las palabras del abogado de Juan Pablo Guanipa. Es una entrevista muy corta en donde denuncia directamente al régimen de Nicolás Maduro. Lo denuncia porque puede estar en peligro la vida de Juan Pablo Guanipa.